Muy buenas noches, amados hermanos. Después de haber pasado un hermoso momento de oración, vamos a continuar con el estudio de los atributos de Dios. Y en esta noche vamos a meditar, vamos a aprender juntos sobre uno de los atributos de Dios que forma parte de los atributos morales de Dios. Y nos referimos a la bondad de Dios. La bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema de bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. ¿Qué quiere decir todo esto? De que Dios es bueno y todo lo bueno es lo que Dios aprueba. Y eso lo vamos a desarrollar en el transcurso de esta pequeña sesión, pequeño espacio. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 19, y vamos a recordar una afirmación de Jesús con respecto al Padre. Dice lo siguiente, Lucas 18, 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Ok? Jesús está afirmando, está declarando que el Padre es bueno, que Dios es bueno. Y efectivamente, Dios es bueno, es la norma suprema del bien. ¿Ok? Los salmos, por ejemplo, afirman muchísimas veces que también que el Señor es bueno. Vamos a Salmos capítulo 100, versículo 5. Salmos capítulo 100, versículo 5. Dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 106, 1. Aleluya, alabad a Jehová porque él es bueno. Salmo 107, 1. Dice también, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Los salmos nos animan a alabar a Dios por su bondad, porque Él es bueno. Salmo 34, 8, un versículo hermoso con respecto a la bondad de Dios. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Claro que sí. Entonces, si Dios es bueno en sí mismo y por consiguiente es la suprema norma del bien, tenemos una definición del significado de bueno que nos ayudará grandemente en el estudio pues de la ética y la estética también, ¿no? Si queremos usar esos términos. ¿Qué es bueno? Bueno es lo que Dios aprueba, hermanos. ¿Sí? ¿Ok? Bueno es lo que Dios aprueba. Entonces podemos preguntar, ¿por qué es bueno lo que Dios aprueba? Porque Él lo aprueba. Esto quiere decir que no hay norma más alta de bondad que el propio carácter de Dios y su aprobación de lo que concuerda con ese carácter. Nuestra definición de bueno también expresa que todo lo que Dios hace, hermanos, es digno de aprobación. Vemos evidencia de esto, por ejemplo, en la creación. Si usted vamos a Génesis, si usted va a Génesis, el capítulo 1, versículo 31, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El salmista David, él conecta la bondad de Dios con lo que él hace. Salmo 119, versículo 68, dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. El Salmo 104, por ejemplo, es un claro ejemplo, valga la redundancia, de alabar a Dios por su bondad en la creación. En tanto que muchos salmos, como el Salmo 106, el Salmo 107, nos van a animar a alabar a Dios y a descubrir que en la práctica, como en su voluntad, Dios es bueno. Él siempre es así. Y eso lo podemos, por ejemplo, ver en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12,
versículo 2, la voluntad de Dios es buena, ¿cierto? ¿Ok? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para con nosotros es agradable y perfecta. La Biblia también nos dice que Dios es la fuente de todo bien en este mundo. Quiero que vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 17, un versículo muy conocido. ¿Sí? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ok? Claro, no hay mudanza en Él es inmutable y todo lo bueno que Él te da es bueno. No hay por qué dudarlo. Salmo 145, versículo 9. ¿Ok? 145, versículo 9 dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Es más, Dios hace cosas buenas para aquellos que le temen, para aquellos que andan en integridad. Salmos 84, 11. Mira lo que dice acá, Salmo 84, 11. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Mira, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Hay una promesa de Dios con respecto a su bondad para aquellos que andan en integridad, se conducen en temor y obediencia al Señor. En el mismo contexto en el que Pablo nos asegura de que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, vamos a Romanos 8:28, versículo conocido también. Mira, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay una condición, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? A este bien que Dios otorga, ¿no? De lo que Dios permite para nosotros como creyentes es para nuestro bien, si es que le amamos. Bien, vamos a Mateo 7:11. Dice, por ejemplo, mucho más que un Padre terrenal, nuestro Padre celestial nos dará cosas buenas, ¿cierto? Vamos a recordar ese texto, este versículo de Mateo, capítulo 7, versículo 11. Dice, pero vosotros decís... Mateo, me confundí. Mateo 7:11. ¿Ok? A ver. Dice, pues si vosotros siendo malos, ojo, mira, si vosotros siendo malos, porque recuerda que el hombre está depravado totalmente, el hombre en lo más profundo de su ser, pues es perverso, el corazón del hombre es malo, inclinado a hacer lo opuesto a la palabra de Dios, pero a pesar de eso, dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Incluso podemos también decir que la disciplina es una manifestación del amor de Dios y que es ¿para qué? Para nuestro bien. Hebreos 12:10. Hebreos 12:10. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, para bien, para lo que es provechoso, la disciplina de parte de Dios, el castigo de Dios, es para ejercitar también al creyente y hacerle entender que debe de conducirse en santidad, en integridad, y es para bien. Este conocimiento de la gran bondad de Dios, hermanos, de que Dios es bueno, pues nos debería impulsar a dar gracias a Dios, a vivir en gratitud para con el Señor. Y eso lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 5:18, ¿no? Que estemos gozosos, dice la palabra, ¿no? Bien. Por otro lado, este atributo comunicable, porque recuerda que hay atributos incomunicables, este es un atributo comunicable porque podemos también
intentar imitar la bondad de Dios. Recuerda que hemos sido creados a imagen y semejanza, ¿cierto? Y bueno, lamentablemente pues la caída del hombre nos hizo desvirtuar, ¿no?, todo el propósito por el cual Dios nos había creado. Pero a pesar de ello podemos conducirnos e imitar a Dios y hacer lo que Él aprueba. Todo lo que es bueno es lo que Dios aprueba. Por ejemplo, el ser imitadores de Dios es algo muy bueno. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1. ¿Ok? Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos amados, en este contexto de pandemia, en este contexto de, digamos, esta situación pues un poquito preocupante, humanamente hablando, no nos olvidemos de hacer el bien, ¿no? Como diría Gálatas, vamos al libro de Gálatas, ¿ok? Dice Gálatas 6:10, ¿sí? Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y claro, ¿no? Si es que tenemos oportunidad de ser bondadosos, así en gratitud a la bondad que Dios nos ha manifestado en su gracia, en su misericordia, en su salvación, pues debemos de servir al prójimo también. El servir al prójimo, hermanos, a pesar de lo que tu prójimo pueda hacer, pues es agradable a Dios. Y lo que es agradable a Dios es bueno. ¿No? Jesús decía algo muy desafiante en el Sermón del Monte, que amemos a nuestros enemigos. Era muy duro, ¿no? Muy duro recibir estas palabras y más duro aún ponerlas en práctica. Entonces, todo ello, pues, digamos, es necesario considerarlo, hermanos. Considerarlo. Imitemos a Dios. Todo lo que Dios aprueba es bueno. La voluntad, recuerda, de Dios es agradable. Y tratemos, hermanos, de que nuestra bondad sea una bondad que trate de reflejar la bondad del Padre y que sea, pues, de buen testimonio, no solamente a otros creyentes, sino a aquellos que no conocen del Señor Jesucristo. Y pues, con el buen testimonio de nosotros van a poder, de alguna u otra manera, visualizar cuáles son los frutos de un arrepentimiento genuino y de la obra de Dios en nosotros. Hermanos amados, muchas gracias por su atención. Sigamos meditando en estos versículos. Alabemos a Dios, adoremos a Dios por cada uno de sus atributos de Él. Hemos visto la justicia de Dios, su omnisciencia, su omnipresencia, entre otros atributos, la verdad de Dios, la unidad de Dios, y gloria a Dios por eso. Que estos breves estudios que estamos realizando, pues nos motive a glorificarle a Él también. Vamos a culminar en oración y que el Señor les bendiga. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu bondad, porque tú eres rico, Señor, en misericordia, eres rico, Padre amado, en todos los bienes que tú nos das, porque así te place, Padre celestial. Enséñanos, Señor, a ser como tú, bondadosos, con un corazón puro, sincero. Que todo lo que hagamos, Señor, todo lo bueno que podamos hacer, que no sea por contienda y que no sea por vanagloria. Que sea para honrarte a ti. Que sea para que continuemos siendo luz para otros. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Que se cumpla tu propósito en la vida de cada uno de nosotros, porque es bueno. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.